para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Meditando en este pasaje bíblico, oremos para pedir la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Creciendo en la sabiduría. El verso que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, nos decía: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La nota de introducción al tema de lección se encuentra en el libro de la Educación, página 152. David aprendió que solamente por medio del poder de Dios podría llegar al trono. Solamente por medio de la sabiduría divina podría gobernar sabiamente. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Domingo. Maravillado con lo sagrado. Después que Usa murió por tocar el arca que aprendió David, y también debiera hacerlo cada uno de nosotros sobre la santidad de la ley de Dios. La historia de Usa es conocida. Entonces, ahora David, cuando presenció la muerte de Usa, se enojó en un principio contra Dios. Pero después él entendió que tampoco estaba en armonía, en completa armonía con Dios. Esto lo llevó a la reflexión y nos debe llevar a la reflexión a cada uno de nosotros. La santidad de la ley de Dios es muy importante y nosotros debemos estar a cuentas cada día con Dios. Después de la reflexión decidió dejar el arca en la casa de Obed-Edom hasta comprender mejor la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo y por qué fue recompensado Obed-Edom? El Señor bendijo a Obed-Edom porque con temor reverente se alegró al recibir el símbolo de la presencia divina, pues sabía que Dios garantizaba su favor a los obedientes. Buenos días, apreciados hermanos. Un feliz sábado para todos. Que la paz del Señor los visite a cada uno de ustedes. En el día lunes tenemos como título Un segundo intento. ¿Qué debemos aprender de cómo David ejerció ahora una obediencia más cuidadosa y una mayor reverencia al transportar el arca? En 2 de Samuel 6, 12 y 13 leemos así: Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Qué interesante estos versículos, hermanos. En Isaías 52:11, la última parte, la más importante relacionada con esto que hizo David, dice:
purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Qué cosa diferente ahora cómo transportó el arca. Antes, por más que quizás se hubiese preocupado de llevarla en un carro nuevo, pero esa no era la forma. Entonces David entendió el error que había cometido y ahora trató de hacer las cosas como realmente a Dios le agradaban. Buscó agradar a Dios. Se dio cuenta de que la casa de Obed-Edom había sido bendecida por causa del arca y entonces trató de averiguar todo lo que debía hacer. Miren ustedes qué interesante la nota. David resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca y en esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del Geteo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado 6 pasos, sonaba la trompeta mandando hacer alto. Por orden de David, se habían de ofrecer un buey y un carnero grueso. Qué cosa interesante. Ahora estaban todos reverentes. Él principalmente, dando ejemplo al pueblo. Y el pueblo tembloroso porque estaban sirviendo a Dios. Eran las cosas de Dios que estaban tratando. Era como realmente Dios les había enseñado y ellos ahora estaban cumpliendo con el objetivo. Hombres y mujeres pueden ser bien versados en el conocimiento de la Biblia, pueden estar tan bien familiarizados con las Escrituras como lo estuvieron los israelitas con el arca, y sin embargo sus corazones no son rectos delante de Dios. Si sus corazones no son rectos delante de Dios, no lograrán éxito en sus esfuerzos. Dios no estará con ellos. No tienen un concepto elevado de las obligaciones de la ley del cielo, ni comprenden el carácter sagrado de la verdad que enseña. La admonición es, como dice Isaías, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos, para nosotros. Cuánto debemos apreciar y respetar la casa de Dios y todas las cosas que hay en la casa de Dios. Tratar los elementos que utilizamos desde nuestra Biblia hasta nuestra lección, hasta todas las cosas con las que servimos a Dios. Debemos tratarlas con el mayor de los respetos porque estamos sirviendo a nuestro Señor, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta B dice, describe la forma en que David dirigió la solemne procesión y cómo se vistió en esta ocasión. Realmente esto es interesante y polémico. Tantas veces se comenta de que se puede bailar, de que se puede hacer todo lo que uno quiera. Miren, nosotros vamos a leer y yo les puedo asegurar que podemos decir con todo respeto y con toda solemnidad que David danzó, David bailó delante de Dios. Dice 2 Samuel 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Para quién lo estaba haciendo, hermanos? Para Dios. Cada uno de todos los que lo observaban estaban reverentes, pensando en que estaban sirviendo a Jehová de los ejércitos, aquel que los había ayudado tanto y que les había dado tantas bendiciones. El rey había puesto a un lado los hábitos regios y se había vestido de un efod de lino sencillo como el que llevaban los sacerdotes. Se había sacado todas sus vestiduras de rey. Ya no quería ser ese hombre diferente a todos, ese hombre con privilegios. No, quería ser igual que todos delante de Dios. No quería indicar por este acto que asumía las funciones sacerdotales, pues el efod era llevado a veces por otras personas, además de los sacerdotes.
pero en este santo servicio tomaba su lugar ante Dios en igualdad de condiciones con sus súbditos. En ese día debía adorarse a Jehová. Él era el único que debía recibir la reverencia. También nosotros tenemos que pensar en todo momento, el único que debe recibir la reverencia es Dios, en nuestra vida, en nuestros quehaceres, en todas las cosas que hacemos. Nuevamente el largo séquito se puso en movimiento y flotó hacia el cielo la música de arpas y cornetas, de trompetas y címbalos, fusionada con la melodía de una multitud de voces. En su regocijo, David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová al compás de la música. ¿Cuántas veces hemos sentido en reuniones especiales, en conferencias, donde nos hemos reunido para alabar a Dios, para conocer más de su palabra, para compartir entre todos aquellos que nos consideramos salvos por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido ese regocijo y ese deseo de movernos con más fuerza, de hacer las cosas que a Dios le agradan con más fuerza, con más, como diría, con más fervor? Hermanos, que Dios nos ayude a comprender estas lecciones, que nos enseñe cuánto debemos respetar y considerar importantes y solemnes todos los servicios a Dios y todas aquellas que tienen que ver con Él. Que Dios en su misericordia sea con cada uno de vosotros y el Espíritu Santo enseñe qué debemos hacer para que Dios se agrade. Por amor de Jesús. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3, perteneciente al día martes 23 de febrero, cuyo subtítulo es Regocijo reverente. La pregunta A nos dice, ¿qué debemos entender sobre el baile de David? En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14, nos relata que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. La única mención de una danza por parte del pueblo de Dios como alabanza es en el tiempo de David. No hay registro alguno. ¿Por qué David danzó? Entendamos que el pueblo de Dios siempre fue influenciado por sus vecinos paganos. La danza, como parte del culto, es una práctica pagana. De esto sí tenemos registro en la Biblia, de muchas mujeres danzando en los templos, haciendo bailes para poder agradar a sus dioses. Por lo tanto, era una costumbre que se hiciera una danza para agradar al Dios que estaban sirviendo. Como antes, el pueblo de Israel tenía lamentablemente la costumbre de imitar a sus vecinos. El hecho de que el pueblo de Dios tenga un rey es por la misma causa. Querían imitar el sistema monárquico de las otras naciones. Que Dios permitiera que estas cosas pasaran no significaba que las aprobaba. Estas prácticas no armonizaban con el carácter que Dios quería que su pueblo tuviera. Y aún así, con una visión distorsionada por parte de las personas, el Señor intenta rescatarlos, enseñarles, que ese carácter vayan cambiando, encontrando la necesidad de buscar al Señor ante todas las cosas y depender de Él. Ahora, ¿será que nosotros tenemos licencia para poder hacer este tipo de prácticas en la iglesia? En la nota de Patriarcas y Profetas, página 766, nos dice, el hecho de que en su alegría reverente David bailó delante de Dios ha sido citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos. Pero este argumento no tiene fundamento. En estos días, el baile va asociado con insensateces y festines de medianoche. La salud, la moral, se sacrifican en aras del placer. Los que frecuentan los salones de baile no hacen de Dios el objeto de su contemplación y reverencia. ¿Será diferente el baile en la iglesia que los salones de baile? Primeramente sí, la música tiene cierta diferencia por su letra y quizás también el ritmo.
vamos a ver cómo todo movimiento físico va a desencadenar procesos fisiológicos, la liberación de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo endorfinas, la dopamina, oxitocina, que nos van a dar una sensación de estar, la liberación de adrenalina, para llevar más sangre y oxígeno a las extremidades. Esto permite reaccionar de una manera enérgica a los estímulos que van surgiendo. Una sensación de bienestar, euforia, donde el ser se siente realizado. Pero ¿cómo influye esto en el culto? Que al Señor se lo busca de manera reverente, solemne, en meditación, muchas veces en soledad, porque el objetivo es acercarse a Dios y que el yo sea humillado. Esto no se puede encontrar con el estado excitado de una actividad física como el baile. Esto sumándole a la música que puede intervenir, se vería completamente entorpecido. El pensamiento reverente, elevador, no se formaría porque el instinto carnal, animal, estaría muy activo. Entonces es importante entender que para poder alcanzar una actitud reverente, la danza en el culto no sería lo ideal. Buscamos crecer en entendimiento. Nos invita el versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La pregunta B nos dice, describa el coro, la procesión y la ceremonia que acompañaron la entrada del arca sagrada por las puertas de Jerusalén y la evidencia de la generosa hospitalidad de David. Podemos destacar que las puertas de la ciudad se abrieron con reverente regocijo. El arca fue depositada en una tienda preparada de antemano. El rey David pronunció una bendición especial sobre todo el pueblo reunido. Se habían realizado holocaustos para Dios y con generosidad compartió alimento y vino con la multitud. Todas las tribus habían estado representadas en este servicio, cuya celebración había sido el acontecimiento más sagrado que hasta entonces señalara el reinado de David. El espíritu de la inspiración divina había reposado sobre el rey, y mientras los últimos rayos del sol poniente bañaban el tabernáculo con luz santificada, elevó él su corazón en gratitud hacia Dios, porque el símbolo bendito de su presencia estaba ahora tan cerca del trono de Israel. Y estando el rey David entre ellos, quien fue magnificado como único monarca del pueblo, no era David, sino Jehová el Señor. En Salmo 24, versículo 8 nos dice, ¿quién es este rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzados vosotros, puertas eternas. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Qué hermosa expresión del respeto y el reconocimiento del Señor de parte del pueblo de Israel. Podamos nosotros, hermanos, aprender del regocijo de David y su pueblo, no de las prácticas que no armonicen con la palabra de Dios. Pongamos la voluntad y el esfuerzo de buscar a Dios, de conocerlo más y amarlo más. Es mi deseo y oración, hermanos, para todos ustedes. Amén. Hola, muy buen día. Dios les bendiga a cada uno de los oyentes, cada persona que tiene la oportunidad de poder escuchar estos audios que contienen el mensaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer un breve repaso sobre el orgullo versus piedad, que corresponde al miércoles 24 de febrero en nuestra lección de escuela sabática. Y nos dice, viendo a David dar toda la gloria a Dios en lugar de reclamarla para sí mismo como rey, ¿qué rasgo hereditario se desencadenó en la hija de Saúl, Mical? ¿Y cómo reprobó Dios su amargura? Esta es la primera consigna. Vamos a considerar entonces David cuando él traía el arca hacia Jerusalén. Dice que él llegó a la ciudad. Dice que David, él estaba saltando de alegría. Él únicamente iba vestido de un lino
sí, una prenda de lino, era la prenda que llevaba el sacerdote, no era que él estaba desnudo como lo pronunció Mical, fue todo lo contrario. Era tanta la alegría de David que él saltaba con toda su fuerza ante el Eterno, pero Mical al ver esto realmente lo menospreció. ¿Cuáles fueron los sentimientos que estaban en el corazón de Mical a la hora de reprochar a David, según ella, este mal que él estaba cometiendo? En lugar de estar con su cetro y con las vestiduras reales, a ella le pareció que él estaba desnudo. En realidad fue la dignidad y el orgullo. Y esto es un rasgo también que ella heredó de Saúl. Podemos considerar esto de forma interesante. Ahora bien, ahora vamos a considerar cómo lo vio el Señor. El Señor dice que honró a David a los ojos de todo Israel, permitiendo que su espíritu estuviera sobre él. Entonces, podemos considerar de que el arca, que representa el símbolo de la presencia de Dios, estaba volviendo al pueblo, y a la hora de volver dejaba la impresión como que esta mujer tenía un problema, ¿no?, bastante serio en el sentido espiritual, porque ella debía haber también acompañado la alegría de ver el símbolo de la presencia de Dios llegando a la ciudad, pero ella se fijó en lo exterior y no vio el interior, ¿no?, los motivos de David, los cuales le hacían saltar de alegría. Después nos dice la consigna, ve con qué es comparada la sagrada ceremonia de David llevando el arca al corazón de la nación. Era tanta la alegría de David cuando él llevaba el arca, ¿no?, que contiene la ley de Dios, las 2 tablas de la ley de Dios. Hay un paralelo que hace una comparación en este estudio, y en Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13, se dice en el tiempo del fin de los santos. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, una de las características que tiene el verdadero pueblo de Dios en los tiempos del fin es que ellos guardan sus mandamientos, ¿no? Estas 2 tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos. Y bien, hay una profecía también que se encuentra escrita en Apocalipsis que nos dice, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es interesante también de que Daniel 12:2, que va muy relacionado con Apocalipsis, también destaca otra profecía y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Bien, esto nos da a nosotros una idea de lo que nos habla la historia del pueblo de Dios, que a partir de 1844 en adelante, aquellos que abrazaron el mensaje de los 3 ángeles, pero que principalmente fueron fieles en el tiempo del fin y que descansaron en la fe del mensaje del tercer ángel, tienen la esperanza de salir glorificados de la tumba. Y es interesante porque dice que van a escuchar el pacto de paz. ¿Cuál es este pacto de paz? Es cuando de parte del Señor ellos escuchan la hora y el día de la venida de Jesús, su amado Salvador, ¿no? Aquel que también había ido, ¿para qué? Para ir a preparar un lugar para donde ellos iban a morar. Y esto es interesante, una vez que el arca estuvo en su lugar, el trono de David fue establecido y el rey tuvo descanso de sus enemigos. ¿Cuál era su gran aspiración? Él quería construir un templo para la morada del Señor, ¿no? Pero ¿cómo respondió el Señor al deseo de David y por qué? David había derramado mucha sangre y bueno, se le dio la promesa de que su hijo iba a levantar ese templo en lugar de él, y David accedió a este pedido, o mejor dicho, a este propósito divino con toda humildad y con toda sencillez. Que Dios nos ayude a ser fieles, leales, sencillos, un corazón lleno de piedad. Amén.
Apreciados hermanos, a continuación estudiaremos la lección correspondiente al día jueves 25 de febrero, cuyo título es Un sueño dado a otro. La pregunta A nos dice así: ¿cómo respondió David al veredicto de Dios? Leemos en los versos de 2 Samuel 7, 18 al 22 las siguientes palabras. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues que también has venido de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así el proceder del hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has obrado por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Qué maravillosas palabras de David. A pesar de que Natán se había presentado y le había dicho que Dios no lo había escogido a él para construir el templo, David fue delante de Jehová, quizá probablemente en el tabernáculo en el cual se hallaba el arca. A pesar de haber quedado abrumado por la revelación que se le había dado y de que no se le permitiera construir el templo, las promesas que Dios le hizo compensaron todo el chasco que podría haber sentido. Mientras David, sentado, meditaba, expresó: ¿quién soy yo? Seguramente David recordó sus años pasados. Primero era un humilde pastorcito que vagaba por las colinas, que aprendía la voluntad de Dios, enfrentando osos y leones. Luego había sido ungido para el reino, pero había tenido que vagar fugitivo por muchos años sin saber qué desenlace tendría. Y ahora por fin disfrutaba de paz. Con profunda humildad y abnegación, David exclamó: ¿quién soy yo? Si habláramos o pensáramos como humanos, era el rey de Israel. Podría ser considerado una persona con mucho poder. Además, era un hombre extraordinario, un gran caudillo. Sin embargo, a pesar de esto, David era una persona de profunda piedad y de gran humildad. Por eso es que fue mencionado conforme al corazón de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Delante de su Hacedor se sentía completamente indigno del honor que Dios le confería a él, a su casa, y aceptó con buena voluntad lo que Dios tenía designado para él. Esto es interesante para nosotros. Debemos recordar que así como hay que aprender a consultar a Dios, también debemos aprender a escuchar y a aceptar sus respuestas. La nota nos dice algo muy interesante. David sabía que sería un honor para él y que reportaría gloria a su gobierno llevar a cabo la obra que se había propuesto en su corazón, pero estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Muy raras veces se ve, aún entre los cristianos, la resignación agradecida que él manifestó. Entonces, apreciados hermanos, como nos dice más abajo, no debemos aferrarnos con energía desesperada a responsabilidades o a realizar cosas para las cuales no estamos capacitados. Si Dios ha determinado y en su voluntad nos ha mostrado el camino, a eso con humildad debemos apegarnos. La pregunta B nos dice lo siguiente: ¿qué debemos entender cuando Dios declina nuestros deseos? Porque mis pensamientos, dice Isaías 55, 8 al 9, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué poco, qué limitadamente comprendemos como seres humanos la bondad, la misericordia de Dios y el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Con mucha frecuencia, los pensamientos del hombre están agitados, agobiados, ¿verdad? Pero los de Dios siempre están en eterna serenidad y colmados de amor y de misericordia. Quisiera compartirles una breve experiencia. Recordé cuando leía esta pregunta que hace algunos años atrás yo tenía el deseo muy ferviente de ingresar a trabajar como docente en la universidad. En aquella oportunidad preparé las pruebas de ingreso, ¿verdad?, para poder ejercer la docencia, y estas pruebas eran extremadamente difíciles, eran pruebas teóricas y prácticas. Y luego de llevar aproximadamente 2 meses de intenso estudio, descubro para mi horror que la fecha de inscripción había cerrado. En el afán por prepararme, olvidé cuándo debía hacer la inscripción. En aquel momento estaba tan frustrada. Fui a la universidad, golpeé puertas, hablé con autoridades, con departamento de concursos, etcétera, y no hubo alternativa. La frustración que implica llevar tanto tiempo preparándose, a veces, y en mi caso, me ofuscó. Pero pasados los meses, tuve la oportunidad de ingresar al departamento de anatomía, donde justamente yo deseaba ingresar, a modo de prueba, sin haber dado los exámenes. Y tuve en ese tiempo de prueba la oportunidad de preparar con los mejores profesores y con el material adecuado esos exámenes de ingreso. Y cuando llegó el momento, 1 año después de la primera oportunidad, pude hacerlo perfectamente calificada e ingresando en el primer lugar. Entonces, muchas veces nosotros nos frustramos cuando Dios niega nuestros deseos. Sin embargo, tenemos que creer que Dios tiene un propósito. La nota fabulosa nos decía lo siguiente. Vamos a leerla. Nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que Él vea que lo mejor para nosotros y su causa consiste en desechar nuestras mejores intenciones, como en el caso de David. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Muchas veces para guiarnos por un camino, justamente como leímos, más alto, para darnos mejores oportunidades, no solo en esta vida terrenal, sino con un propósito mayor que todo lo que nosotros podamos ambicionar aquí, que es permitir la salvación de nuestra alma. También este párrafo, si lo continuamos leyendo, dice: en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Realmente cuando leo esto me emociona muchísimo. Hermano, hermana, si usted está pasando por un momento en que siente que está frustrado, que siente que sus anhelos, sus metas han fracasado, no deje de orar a Dios. Recuerde que nuestros mayores chascos son nuestras mayores bendiciones. Es más, dice que Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio. Entonces confiemos en Dios, confiemos en su sabiduría, confiemos en sus promesas y recordemos, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación haremos un breve repaso de la lección número 9 del sábado 27 de febrero, cuyo título es Creciendo en la sabiduría de Dios. El texto áureo se encuentra en Proverbios 9:10 y nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El texto inspirado nos dice: David aprendió que solamente por medio del poder de Dios podría llegar al trono.
solamente por medio de la sabiduría divina podía gobernar sabiamente. El día domingo llevaba el subtítulo de Maravillado con lo sagrado. Y bajo este subtítulo pudimos ver cómo con la muerte de Usa, la primera reacción de David fue de enojo. Pero después reconoció que su propio corazón no estaba en plena armonía con Dios y decidió dejar el arca en la casa de Obed-edom, ¿no? El día lunes llevaba el subtítulo de Un segundo intento. Ahora David iba a hacer un segundo intento en el traslado del arca. Dice que él, al notar las bendiciones en la casa de Obed-edom, David decidió realizar un segundo intento para trasladar el arca a Jerusalén, ¿no? Pero esta vez fue muy cuidadoso él con cumplir todos los detalles necesarios para el traslado del arca. Esta vez cumplió con todas las normativas y los mandamientos que estipulaban, que ordenaban cómo transportar el arca, ¿no? El rey dice que se había puesto a un lado los atavíos regios y se había vestido de un efod de lino sencillo. En ese día debía adorarse a Jehová. Era el único que debía recibir reverencia en aquel día, ¿no? El día martes llevaba el subtítulo Regocijo reverente. Y bajo este subtítulo pudimos estudiar cómo David mismo presidió la procesión de traslado del arca. Pero no lo hizo con sus vestiduras reales, ¿no? Como ya habíamos dicho, sino que lo hizo como un súbdito más del Rey de Reyes. Y saltando de alegría reverente en honor a Dios, ¿no? Nos dice también que las puertas de Jerusalén se abrieron de par en par y entró la procesión y con temor reverente se depositó el arca en la tienda que había sido preparada para ese fin, ¿no? Para dejar el arca allí, ¿no? El día miércoles llevaba el subtítulo Orgullo versus Piedad. Y en este día pudimos ver el contraste entre el carácter el carácter orgulloso de Mical y la piedad de David, ¿no? La sencillez y la piedad de David. Nos dice el Espíritu Profecía que la dignidad y el orgullo de la hija del rey Saúl se escandalizó al ver que el rey David había dejado de lado sus vestiduras reales y su cetro real y se había vestido con las sencillas prendas de lino que lleva el sacerdote. Pensó que se estaba deshonrando enormemente ante el pueblo de Israel, pero Dios honró a David a los ojos de todo Israel, permitiendo que su espíritu estuviera sobre él. Bajo este subtítulo también estudiamos cómo David se propuso construir un templo digno para el Señor. Él allí se propuso construir un templo para Dios. Le dijo al profeta: yo vivo en casas de cedro y el arca de Jehová está entre cortinas, ¿no? El día jueves llevaba el subtítulo Un sueño dado a otro. Y bajo este subtítulo estudiamos cómo el anhelo de David no fue permitido, porque había derramado mucha sangre, dice, ¿no? El Señor le dijo que su hijo Salomón iba a construir el templo, ¿no? David aceptó, resignado y con alegría, y adelantó todo lo que pudo para la construcción del templo, ¿no? Que Dios nos pueda bendecir y que podamos cada día ir creciendo en la sabiduría de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.